Pero en el caso de lo que vamos a ver ahora, vamos a ver si podemos avanzar y terminar en Efesios capítulo 4, porque ahí en Efesios capítulo 4 hay una frase que vamos a ver desde el entendimiento correcto. Airaos, pero no pequéis. Porque entonces la pregunta que acabamos de hacer es: ¿Dios odia? No me respondan. Vamos a ver si nos da tiempo hoy. Pero la pregunta es: ¿Dios aborrece? Y la otra pregunta sería: ¿Dios se aira? Esas tres tienen que tener una respuesta. Porque Dios no solo se aira, Dios es ira en sí mismo. Dios se aira porque Él es el que produce y emana eso. Pero odio, para que Dios produzca odio, debes tener odio adentro. ¿Y qué es odio? Porque si yo no entiendo qué es odio, podría darle una característica a Dios que no la tiene. O podría quitarle una característica a Dios que sí tiene, como el aborrecer. Déjelo ahí, porque vamos a ver si nos da tiempo para estudiarlo. Lo importante aquí es que tenemos que entender que la ley en sí misma, lo que es un género que vamos a leer para regular el comportamiento humano. Para eso está la ley. La ley, la gente piensa que es para condenarnos, para mandarnos al infierno, que ya esto no aplica porque el Señor vino y nos salvó. No, la ley tiene, cuando estoy hablando de la ley, no estoy hablando únicamente de los 10 mandamientos ni de los 613 mandamientos, estoy hablando de toda la instrucción bíblica. Porque hay mandamientos apostólicos, hay mandamientos de Jesús, 111 mandamientos de Jesús que no están en la ley. Hay mandamientos apostólicos y hay 10 mandamientos básicos generales. Todos conocemos los mandamientos básicos generales. Bueno, la ley en sí, esa palabra que está ahí, está mal traducida, como lo acabo de decir de la Biblia de 1909. La palabra correcta es instrucción. Esa es la palabra correcta, instrucción. No es un aspecto legal, sino es un aspecto de formación. Ahora, veamos esto de otra manera. ¿Cómo se regula el comportamiento humano? Bueno, justamente utilizando la instrucción, pero la instrucción es general. Si usted agarra la ley, que es la instrucción, va acompañada de unos mandamientos. Ambas cosas componen la instrucción. Y estos mandamientos, de estos mandamientos se derivan preceptos, estatutos, ordenanzas, y ahí vamos. Voy a hablar rápidamente de algunos aspectos para poder entenderlos y ver cómo es que Dios, porque Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué es abrogar? Es quitar, es desechar, es cortar, es no darle continuidad. Cuando Él dijo, no vengo a abrogar la ley, sino para cumplirla, Él lo que vino a decir es, yo vine a darles explicación de esa instrucción. Pero la instrucción debe de ir acompañada de advertencia. Ejemplo. Si usted le dice a su hijo, no salga afuera porque está lloviendo, porque si sale afuera y está lloviendo, usted se va a resfriar. Ahí está la instrucción. Cuando el niño sale afuera, si usted no le dijo que le iba a castigar si salía afuera, usted está violentando el carácter de Dios. Porque usted tiene que decirle, no salga afuera porque está lloviendo y se va a enfermar. Es la instrucción. Si sale, lo castigo. Esa es la advertencia. Entonces, la instrucción está en lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios no quiere que hagamos. Y la advertencia está cuando infringimos eso y está en los mandamientos. ¿Me explico bien? Sí, amén, amén. Ok. Pero los mandamientos en sí mismos no nos hablan de mucho. Hay 10 mandamientos generales para toda la humanidad. ¿Se acuerdan de esos? Dígame uno, cualquiera. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Otro? No matarás. No matarás, ajá. Ama a tu prójimo, ajá. Perdón. No dirás falso testimonio. No dirás falso testimonio. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No te harás imágenes. Ok, esos son los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no son para los creyentes. Esos 10 mandamientos son para todo ser humano. Eso abarca a todo ser humano. El problema es que las personas no han entendido que Dios ya dio la instrucción a toda la humanidad. Alguien pita allá afuera. ¿Qué? No, pero no es Allá. Alguien pita, le iba a decir otra vez. Dios dio los mandamientos para que toda la humanidad se conduzcan. De hecho, todas las leyes de todos los países están basadas en esos mandamientos. Pero resulta que esos mandamientos deben ser explicados dentro del principio de advertencia. En primera de
Corintios, capítulo 10 u 11, si no me equivoco, creo que es el 11, dice, todas estas cosas fueron escritas como advertencia. Eso es un principio. ¿Qué es un principio? De donde se deriva todas las explicaciones de cómo debemos de hacer las cosas, por eso se llama principio. Entonces, el principio que Dios establece es, no matarás. O el principio que Dios establece es, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O el principio que Dios establece es, no mentirás. Pero se tiene que explicar para que podamos entender la trascendencia de la advertencia. Entonces por eso es que Jesús dijo, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo les voy a explicar hasta dónde está el alcance. Eso justamente es el principio. El principio es que no solo es que no lo maten, sino que no se enojen, que no guarden rencor. Y él empieza a explicar una serie de detalles. No voy a meterme en la explicación general porque todo lo entendemos. Entonces eso es lo que se conoce como precepto, como el principio de advertencia de hasta dónde estoy ofendiendo a Dios. Él dijo, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero yo les voy a explicar que con solamente codiciar a la mujer del prójimo ya están ustedes adulterando en su corazón. Por eso es que nosotros tenemos que abordar los preceptos para poder nosotros establecer hasta dónde estamos o no ofendiendo a Dios en la adoración, en la oración, en la forma de orar, en nuestro día de reposo o en el día de reposo que Dios nos dio. Y en todas esas regulaciones que Dios estableció ahí, todas van a estar colgando de un mandamiento para darnos a nosotros preceptos o principios que nos enseñen a nosotros a dónde se ofende a Dios. ¿Alguna pregunta para continuar? No. Ok. ¿Qué es un estatuto? El estatuto ya es justamente, junto con la ordenanza, lo que establece la infracción de esto. O sea, doy el mandamiento, explico cómo funciona esto, y los estatutos lo que me dicen a dónde es que yo debo de ser castigado o bajo qué normas voy a ser castigado. Ejemplo, la ley de la República, aquí en Costa Rica. Hay una ley tributaria. De la ley tributaria pende un mandamiento. Vamos a pagar impuesto de ventas. Y del impuesto de ventas va a venir unas advertencias que están dirigidas a través de los estatutos y las ordenanzas. Si fallas, pagas estas multas y estas multas. O sea, nadie puede darse por desentendido de eso, ni nadie puede decir que no sabía. Porque todo está, como dijo doña Doris en su exposición, todo está aquí, no hay excusa. Dios nos dejó aquí toda la instrucción para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Jesús lo simplificó de una forma magistral. No se compliquen ustedes. Voy a parafrasear lo que el Señor estaba diciendo. No se compliquen ustedes. ¿Para qué se complican que tienen 613 mandamientos acá, que 111 de acá, que 212 de acá, que 100 y resto de acá? No. Piensen en 2 mandamientos. Y de ahí, acatando esos 2 mandamientos, ustedes van a acatar todo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si usted hace eso, no va a infringir absolutamente nada más. Ok. ¿Por qué Dios en el Hijo, en su encarnación, nos enseña eso? Porque justamente de un mandamiento que era, para darle un ejemplo, que debemos de observar, el día de reposo, era un solo mandamiento con una explicación. ¿Cuál era la explicación? El día de reposo es para que el hombre descanse, para que vaya a adorar a Dios. Esa es la explicación. Pero vinieron los fariseos y hicieron mil explicaciones de uno solo. 6,000 de otro. 8,000 de otro. Entonces, ¿cómo ando el día de reposo? Bueno, si hay que descansar, si llevo una aguja, si no llevo una aguja, si camino, si salvo una persona en ese momento, si es un animal. Y empiezan a tratar de regular los fariseos, no Dios. Entonces el Señor Jesucristo vino y nos enseñó el mandamiento del cual pende todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el día de reposo. ¿Le está pasando algo al prójimo? ¿Qué hay que hacer? Ayudarle. Sencillo. Entonces ya no tengo que explicar si tenía agujas, si no tenía agujas, si era de día, si era de noche. Lo que estoy diciendo es, si lo amas, lo vas a ayudar. Y lo vas a ayudar porque amas a Dios. Y porque Dios te indica que debes de amar de la misma manera que Dios te ama. ¿Ve qué sencillo? Qué fácil. Piensa en cualquier cosa que a usted se le ocurra en la cual nosotros estamos infringiendo el mandamiento del Señor y solamente cuélguelos de esos 2. Cualquier cosa. Ayúdeme a ver unos pecadillos ahí de familia. Hablemos de pecadillos de familia. ¿Alguien me quiere decir uno? Vamos a 1, 2 o 3. Un pecadillo de familia. Algo que hacemos nosotros dentro de nuestro ambiente familiar. Mentir. Mentir.
Si amas a Dios, mientes. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas. ¿Mentiría yo si yo realmente amo a Dios? Seguro que no. No, no debería, porque Dios aborrece la mentira. ¿Y si amo a mi prójimo, le mentiría? No, tampoco. ¿Ve que es sencillo? Otro pecado ahí. No estoy hablando de salvación o no salvación, ¿verdad? Estoy hablando de obediencia a un mandamiento. La salvación no depende de lo que hacemos, la salvación depende de Cristo. Discutir. Ok, al Señor Dios nuestro le gusta que usted y yo discutamos, mi hermano. Estamos infringiendo el primer mandamiento. Y a mí me gusta que usted discuta conmigo. Entonces no me ama, ¿me explico? Así funciona, o sea, funciona de esa manera. Es tan sencillo, tan simple, como de ponerme a pensar, a Dios no le gusta y a mí no me gusta que me hagan eso. Listo. No tenemos que hacer un estudio teológico de muchos años. Entonces Dios viene y dentro de las normas establece castigo y disciplina. Pero dentro de esas normas que establece castigo y disciplina, la pregunta es, ¿Dios castiga o Dios disciplina? Las dos cosas, correcto. ¿Cuándo es castigo y cuándo es disciplina? ¿Por qué Dios castiga y por qué Dios disciplina? ¿Cómo puedo diferenciar el uno del otro? El castigo es inmediato para detener una conducta inmediata. La disciplina se extiende en el tiempo. Ejemplo. Vamos a agarrar, vamos para San José, vamos a ir a pegarnos una borrachera, vamos a ir a visitar prostíbulos y vámonos, hagámonos una pelota de hombres y jale para allá. Y en el camino viene un tráiler y se saltó el ¡boom! Dio 3 vueltas al carro y cayó por allá. Eso es el castigo. Dios detuvo la acción a la que íbamos nosotros. La disciplina ahora viene una formación en las consecuencias que quedaron para disciplinarnos. ¿Cuánto dura la disciplina? Toda la vida. ¿Cuánto dura el castigo? Inmediato. El castigo detiene la conducta. El castigo no implica una cuestión de qué tan grande, no, detiene la conducta porque el Señor dice, se va a perder, si sigue por ahí lo detengo. Y después de aplicado el castigo, disciplina. ¿Me estoy explicando con eso? Porque si no, entonces todos los textos que hablan que Dios castiga, usted va a ver que en el 90% de los textos castiga a su pueblo. Como pasó en Habacuc, como le pasó a Jonás. Pero la disciplina se mantiene. La disciplina no termina. Los hijos. Ahora sí, vamos al escenario del hijo que va para allá. Está lloviendo, le dice no salga, usted, ojalá que tal vez haya estado medio resfriadillo, y va para afuera y el chiquito va para afuera y usted lo ve, donde va para allá y le puede dar neumonía. ¿Qué hace? Usted le dice, papito, vea que cuidado, que ya le dije que no vaya, ¿no? ¿Qué hace usted? Lo agarra el pelo y lo jala, ¿verdad? Venga para acá y lo pasa la fla. Eso es detener la conducta. La conducta que me lleva a mí a la destrucción. Y la disciplina es cuando se agarra al niño y se le empieza a enseñar por qué recibió ese castigo. Ok, ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido castigados por Dios? Te paro, no pasas de aquí. Y viene el proceso de enseñarnos por qué hizo eso en nosotros. Entonces lo que significa es que el desconocimiento de su ley no evita que me castigue. El desconocimiento de su ley no evita que me discipline. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Pero para que entre en la disciplina debo de tener la conducta de alguna manera. Y de ahí vienen los paupaus. Entonces viene Salomón y dice que agarre la vara y le pegue un par de paletazos a su hijo porque no lo va a matar con eso. Eso es castigo. Péguele un par de paletazos y siéntelo a llorar. Ahora viene la disciplina, siéntese, vea. Ahora usted, por lo que hizo, tiene estas y estas y estas consecuencias. No se las quita, las consecuencias. Pero vas a aprender y no lo vas a volver a hacer. Ok. Entonces, cuando yo tengo esto en la mente, yo cuando leo los textos debo de leerlos entendiendo esto bajo 3 principios de interpretación. Buscar el significado genuino, buscar el significado histórico para eliminar el significado aparente. Eso ya lo habíamos aprendido. Ok. Para tener una idea de cómo funciona esto, ya sabemos que la ley es general
y el mandamiento es específico. ¿Por qué el mandamiento es específico? ¿Y por qué la ley es general? Porque el mandamiento dice, hay un mandamiento para los leprosos. Le aplica a los leprosos mientras sean ¿qué? Y cuando ya no son leprosos, ya no aplica. Pero hay un mandamiento para los leprosos, hay un mandamiento de concubinato. Hay un mandamiento muy interesante que es de salud. Entonces, pensemos en el de salud. Cuando ellos iban a hacer la popó al muladar, porque no sé si ustedes saben que el muladar es donde todo el mundo iba a echar la basura y la popó. Entonces, cuando iban a hacer popó, tenían que llevar una varillita, lo dice Levítico. Hacían un huequito, hacían popó y lo tapaban. Eso era para que no se contaminara el resto del pueblo, sino que fueran ahí. Entonces nosotros, como nosotros somos defensores de que la ley aplica para nosotros hasta el momento, de ahora en adelante vamos a andar con una varillita. Vamos a andar con un palito. Entonces, cuando la pastora va a hacer popó allá en el trabajo, que vaya a buscar el área verde y hace un huequito y la tapa. ¿Verdad? O yo cuando voy de camino, entonces paro y... Gracias, mamita. Eso es sensato. No, porque aplicaba para ellos, porque ellos no tenían servicios sanitarios, porque eran 3 millones de personas, porque había una serie de regulaciones para que ellos no se enfermaran. Entonces, cuando un mandamiento no aplica es cuando dejo de ser leproso. O sea, cuando no estoy dentro de ese marco. Lo cual indica que algunos mandamientos nos alcanzan a nosotros porque aún estamos dentro de ese marco. Y hay otros mandamientos que no nos alcanzan porque no estamos dentro del marco. Por eso es que los mandamientos son específicos. El precepto o el principio o referencia de aplicación, para yo entender eso, tengo que verlo en la parte histórica. Si yo no veo la parte histórica, entonces yo voy a empezar a decir que ahora todos vestimos de blanco y todos nos lavamos los pies. Y eso no fue lo que el Señor estaba enseñando, porque no entiendo cómo se movía la cultura de ese momento. Dios no estaba instaurando un rito de lavado de pies, jamás. Eso no lo estaba haciendo. Él estaba enseñando de cómo él, porque eso es como él cierra la enseñanza. Ustedes me llaman a mí, Señor Maestro, dice él. Curios. Ustedes me llaman, eso es solamente para Dios. O sea, ustedes me dicen a mí curios. Bien hacen, dice, porque lo soy. Cualquiera diría, ay, es que se llama rajón, ¿verdad? No, pero no, él es Dios y él dice, está bien que lo hagan porque yo soy Dios. Pero eso justamente es lo que les acabo de enseñar. Ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. ¿Qué fue lo que él hizo? Que siendo Dios, siendo el creador, siendo el curios, él sirvió a su criatura. Y si él que es Dios sirvió a su criatura, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo nosotros los unos a los otros? Esa es la enseñanza de ese texto. La enseñanza central de ese texto no se trata de humillación. No. Ya es suficiente humillación cuando nació. Solo ahí ya empezó él a humillarse a sí mismo, de venir a vivir entre nosotros. Está hablando de una renuncia a su poder, que se conoce como mansedumbre, para poner la humildad, que es una capacidad para que esa mansedumbre sea ejecutada, para, siendo Dios, servir a los que tenían que estarle sirviendo, sin quejarse, ¿verdad? Y la ordenanza, que es mishpat, es un precedente que prescribe la conducta, o sea, es un juicio precedente. ¿Qué es una mishpat o es un juicio precedente? Es que a alguien ya le pasó y entonces yo debo de ver atrás para que no me pase a mí. Correcto, básicamente eso. Experimentar en cabeza ajena. Hay ese dicho dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Eso no es bíblico, porque la palabra dice que yo mejor vea la Biblia para que no me pase a mí. Sí. Entonces sí experimento en cabeza ajena, porque si le pasó a Pablo y le pasó a Moisés, me va a pasar a mí. O sea, y así es como lo dice Pablo. Si le pasó a los ángeles, o sea, no le va a pasar a ustedes. Si le pasó al pueblo escogido, no le va a pasar a ustedes. Entonces mejor acaten los mandamientos. Ok. La ley suele ser formulada de dos maneras, y por favor préstele mucha atención a esto antes de que entremos a Efesios capítulo 4. Vamos a hacer una lectura guiada. La ley suele ser formulada de dos maneras. Cuando estoy hablando de la ley, estoy hablando del todo, ¿verdad? Del todo, de la instrucción. De manera apodíctica, eso es importante que lo aprendan, o de manera causística. ¿Qué es una ley de manera apodíctica? Es decir, es un mandato
de forma positiva o de forma negativa, pero que es claro en lo que se está diciendo. ¿Qué es claro? No matarás. Es algo directo, no haga eso. O haga eso. Puede ser positivo o puede ser negativo. Eso es apodíctico. Lo apodíctico es, don Carlos, vaya de aquí para allá y compra. Ya usted no tiene que hacerle muchos números. ¿Pero cómo? ¿Qué tengo que hacer? No, Dios dijo, hágalo, listo. Eso ahí entran las fiestas, ahí entra el día de reposo, ahí entran las leyes generales, y ahí entra una serie de enseñanzas que Dios nos da a nosotros para que le conozcamos. Eso es apodíctico. Y la causística es una ley que aplica solo en caso de que la persona esté en esa condición. Causística es que es causal. Si estoy en esa condición, me aplica. Si no estoy en esa condición, no me aplica. Entonces, si en una de tus ciudades, eso es causístico, si en una de tus ciudades pasa esto, esto es lo que hay que aplicar. Eso es causístico, es causal. Si estoy en esa ciudad, me aplica. Cuando un profeta hable del Señor, le va a, en Jeremías, va a suceder esto si lo que dice no es del Señor. Le va a pasar si está diciendo mentiras, si está inventando profecía, pero si no está inventando profecía, no le va a pasar eso. Mami se va a cumplir lo que él dice. Ok. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Una ley causística, la que acabamos de hablar de los leprosos. Cuando el leproso o la persona caía en estado de esa enfermedad, esa ley le aplicaba. Cuando el hombre era sanado, iba al sacerdote y el sacerdote daba testimonio de que no estaba leproso y la ley ya no le aplicaba. ¿Cuál era la ley que le aplicaba? Que tenía que vivir fuera de la ciudad. Y que tenía que andar gritando inmundo, inmundo, inmundo para que nadie se le acercara. Salido de la condición de leproso, en ese momento ya él puede incorporarse a la ciudad. Bueno, resulta que las parábolas del reino, doña Doris, son causísticas. ¿Por qué causísticas? Me aplican si estoy en una condición de suciedad, con los vestidos sucios, pero si no estoy con los vestidos sucios no me aplica. Entonces, la condición en la que estaba este hombre, si él hubiera estado vestido de la manera correcta, él no es echado de ahí. Porque no se trata de salvación o infierno. Se trata de que estaba mal vestido. Sí, amén. Si él hubiera estado vestido correctamente, todo el texto me dice a mí que el rey no hubiera abordado a este hombre. Ni siquiera le hubiera llamado la atención. ¿Por qué le llamó la atención, doña Doris? Porque estaba mal vestido. Eso fue todo. No le dijo, usted no tiene que estar aquí, usted no tiene invitación, ¿en qué momento usted se coló? ¿O qué fue lo que hizo usted? ¿Falsificó la firma? No hizo nada de eso. Él le dijo, amigo, ¿por qué está vestido así? ¿Cómo hizo para entrar vestido así? ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Por eso las parábolas del reino, como son causísticas, está hablando de nuestro estado de conducta si Dios nos encuentra en esas conductas. Ok, si Dios me encuentra a mí en esa conducta, cuando viene el Señor Jesucristo, ¿qué me va a aplicar a mí entonces? Estamos aquí todos reunidos para unir en santo matrimonio a esta pareja. No era eso, ¿verdad? Estamos todos aquí reunidos, estamos aprendiendo del Señor, estamos en la mañana y durante el día hemos estado arrepintiéndonos de nuestros actos, de nuestros pecados. Entonces el Señor viene y se rompe el cielo del oriente al occidente, se abre par en par, volvemos a ver para arriba y lo vemos venir con millones de ángeles. Entre 15 días. 14, sí, porque la pregunta es, si estamos de la forma en que Él quiere encontrarnos, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos vamos. Y si no estamos correctamente vestidos, nos quedamos. Eso es causístico. Es cómo me encuentre en el momento que venga. Por eso es que nosotros tenemos que ir delante de Él a pedir su misericordia. Para no irme al infierno. No, para que me encuentre como Él quiere encontrarme. Quiere encontrarme en una iglesia ¿cómo? Sin mancha y arruga. ¿Qué significa eso? Con el vestido correcto. Eso es todo. Con el vestido correcto. ¿No tiene el vestido correcto? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te metiste? Usaste el vestido incorrecto. No, usted no. El señor de la parábola. Ve qué interesante, pero entonces agarramos, cuando no conocemos lo que es una ley apódica y una ley causística, agarramos y metemos todo
en el nombre de ley y empezamos a decir un montón de barbaridades que Dios no ha dicho. El Señor Jesús explicó de una forma simple. Pregunta, ¿Dios odia? ¿Realmente Dios odia? No, ¿Por qué no? ¿Por qué no puede odiar? Es que es importante que cuando damos una respuesta tengamos el fundamento. yo digo que no odia Ya voy, doña María. porque Él es santo y Él es perfecto. Tal vez se confunde por las mismas traducciones, porque es simplemente que el pecado no es compatible con Él, porque Él es perfecto. Pero odiar, como los términos de nosotros, no. Ok, doña Malene. Sí, yo digo que él no odia porque él es amor perfecto y el amor perfecto no odia. Esa es la respuesta, mi hermano. Es que amor y odio son dos cosas incompatibles y opuestas. Eso se llama un antagonismo. O sea, son dos cosas antagónicas. Es imposible que haya un consuelo entre la una y la otra. Pero aborrecer y tener ira sí se puede hacer en el amor. Yo puedo aborrecer algo de una persona que yo amo. Incluso puedo aborrecer a la persona aunque la ame. No dejo de amarla, la aborrezco. O puedo aborrecer la conducta de esa persona. Y puedo tener ira contra esa conducta. Y puedo tener ira contra esa persona. Y la sigo amando. Porque no tiene que ver con el odio. Lo vamos a ver al final. Si usted viene y don Carlos le saca la piedra, usted puede aborrecerlo en ese momento. Pero no lo deja de amar, porque el aborrecimiento es rechazo. No estamos compatibles en este momento, pero es causístico. En el momento que la conducta se corrige, se acabó el problema. Así es. Eso es limpiar las vestiduras. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Vea qué importante es esto. Porque entonces es aquí donde la gente piensa que cada vez que pecamos Dios nos manda al infierno. Pues estaríamos en el infierno todo el tiempo. Dios no nos manda al infierno, nos pone en un estado de disciplina y nos para con un castigo. Nos detiene, pare. Lo mete en un pez grande y vaya para donde yo lo mandé. Le quiebra las rodillas. ¿Me estoy explicando? Incluso una enfermedad terminal puede ser un castigo que nos mete en una disciplina, para que esa enfermedad terminal nos ayude a nosotros a tener un proceso de santificación antes de que Él me lleve. Yo pensaría que el castigo es que como una consecuencia inmediata. Correcto, así es. Una consecuencia inmediata, pero no que se va a prolongar. Es por ese momento. Pero el castigo va a generar consecuencia a largo plazo. Y en esa consecuencia a largo plazo yo debo de disciplinarme para que no me vuelva a pasar lo que me pasó. Una pregunta, se me viene. Voy aquí y después don Mario. Ajá. Se me viene en este momento. Entonces, ¿cómo aplica para el inconverso? ¿El inconverso también existe lo mismo? No. No. Converso es inconverso. Sí, Tiene un solo destino. Infierno. Esto no está regulando la conducta de ningún inconverso. Esto es un gran error cuando nosotros pensamos que está regulando la conducta. La palabra de Dios me dice a través de Pablo que para el inconverso esto es locura. No lo lleva a ningún lado. Lo rechaza, no le interesa, no le importa. Cuando nosotros creemos que vamos a irle a enseñar a una persona conducta, lo primero que tenemos que preguntarle, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Pero a veces queremos enseñarle a matrimonios que ni siquiera creen en Cristo. ¿Qué le vamos a enseñar? Nada. Hay personas que me dicen, pastor, ¿usted me daría consejo? Sí, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en que estas son las normas a seguir? No, entonces no puedo aconsejarle nada. No podemos, mis hermanos. ¿Le va a hablar en otro idioma? Por supuesto, es locura, dice Pablo, es locura. Y Jesús dice, no me oyen, no me oyen porque no son mis ovejas. Entonces, para yo poder aplicar lo que estamos enseñando a nosotros, es única y exclusivamente a su pueblo, o sea, al reino de los cielos, a los que están dentro del reino. Las personas que estamos leyendo esta palabra y entendemos que estar dentro del reino de los cielos implica causales por las cuales yo puedo estar fuera o dentro del reino, y estar fuera o dentro del reino no es infierno, sino estar bajo la soberanía protectora o bajo la soberanía de castigo o disciplina. Eso es importante. Ahora, pregunta, ¿no tenemos que predicarle
a todas las personas esta Biblia? No, eso es otra cosa. Porque el Señor nos manda a predicarle a todo el mundo. Porque ni usted ni yo sabemos quién es el que se salva y quién es el que no se salva. Solo lo sabe Él. Entonces nosotros sí estamos llamados a hablarle de la palabra a todo el mundo aunque la rechace. Pero que va a causar efecto solamente en los que son suyos. En los otros va a causar rechazo. Ok, apréndanse esas dos palabras. Póngalo en su cuaderno en la parte de palabras. Apodíctica y causística. Y el significado. Y todo lo que tiene que ver alrededor de esto. Porque esto les va a ayudar a ustedes a agarrar los diferentes textos. Cuando Dios demanda algo, cuando Dios da un mandamiento. Y los vamos a entender. A veces pensamos que cuando Pablo dice que él le ruega a Timoteo, pensamos como que le está diciendo, ay Timoteo, no, vea Timoteo, ¿usted cree que usted puede hacerme esta vueltica? Mire, porque no es lo que él está usando es un lenguaje educado, pero él no está pidiéndole a él nada. Si quiere, le está dando una orden, y lo vamos a leer ahora conforme vamos avanzando en este texto. Por favor, póngale atención a las letras verdes y voy a hacer lo que se conoce como una lectura informada, entendiendo todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, no solo este año, sino los años anteriores. Por eso es que cuando vamos a la traducción bíblica tenemos que saber qué se escribió ahí, no lo que se tradujo ahí. ¿Qué hacemos? Alguien nos puede decir, ay pastor, pero qué terrible, entonces ¿cuál Biblia voy a usar? Use la que tiene, no hay ningún problema. Pero trate de leer con sensatez y no con emoción. Trate de leer bajo los expedientes, bajo la información que estos dan. Entonces, si en un texto dice que Dios odia al que practica el pecado, eso no dice ahí, porque el odio y el amor no son compatibles. Entonces me voy a otros textos que dicen que Dios aborrece. Esto sí, porque el aborrecimiento y el amor sí pueden ir juntos. La ira y el amor sí pueden ir juntos. Y Dios está airado todo el tiempo con el que practica el pecado. Porque la ira lo que busca es un cambio de conducta. Cuando la persona siente ira contra la otra persona, entonces en ese momento lo que busca es un cambio de conducta. Pero el Señor dice, cuidado, aírese. Ok, está bien, eso está bien, pero no peque. ¿A dónde peca uno? Cuando lo agarra personal. Cuando lo atesora y ya mañana se levanta con el mismo corazón resentido. Porque ya no es ira, ya empieza a convertirse en resentimiento, y de resentimiento a amargura, y de amargura llega el odio. Y con el odio mato a una persona. Por eso es que si me enojo no debe pasar de esta noche. Así que si una persona dura 2, 3, 4 semanas enojado con alguien, está atesorando resentimiento, amargura, y podría llegar hasta el rencor y el odio. ¿Ve? Por eso el Señor dice, para esto ya. Ya se cambió la conducta, ya don Carlos cambió la conducta, ya no está haciendo enojar a Aurea. Bueno, ya cambió la conducta, ya no le reclame más, doña Aurea, ya. Listo. Lectura informada está hablando. Lectura informada. Yo pues preso. No lo puse en rojo, pero debía haberlo puesto. Yo pues preso. Lo que indica que está en ¿dónde? Está en la cárcel, pero ¿cuál cárcel? En el Señor. Vea qué interesante, él se considera que está en la cárcel del Señor. ¿Por qué? Porque hay dos posiciones en las que un individuo está bajo el dominio de Satanás o bajo el dominio de Cristo. No hay intermedios. Nunca estamos bajo nuestro dominio, eso es imposible. O estamos bajo la cárcel, la cautividad, la esclavitud de Dios, o bajo la cárcel, la cautividad y la esclavitud de Satanás. Solo que uno me lleva al infierno y el otro me lleva a la libertad. Eso decir que yo hago lo que a mí me da la gana, eso no existe. No existe, o hace lo que Satanás quiere o hace lo que Dios quiere, no existe, no hay puntos neutros. Eso no es cierto, no existen puntos neutros. Por eso es que Pablo dice que somos esclavos de Cristo o esclavos de el enemigo. De uno de los dos vamos a ser esclavos. Sí. La diferencia es que cuando yo soy esclavo de Cristo, soy esclavo de forma libre, por amor y voluntaria, porque ya esto no me condena. Lo que hace es permitirme a mí funcionar dentro de una norma de conducta que mientras yo la respete no voy a estar ni castigado ni disciplinado. Me hace libre al mismo tiempo. Me hace libre del castigo. Es causístico. Es causal. ¿Cuándo me aplica el castigo? Cuando estoy infringiendo sus normas. ¿Cuándo me aplica una boleta en una carretera de 60 kilómetros por hora? Cuando supero la velocidad. Si no supero la velocidad no me aplica, es causístico. Pero vamos a pensar en esto. Tenemos que andar con la licencia al día.
¿Eso es causístico o es apódico? Eso es Tenemos que andar siempre con la licencia. Incluso cuando infringo la ley de velocidad, tengo que enseñar la licencia. Si no enseño la licencia, me quitan el carro. Porque debo de portar la licencia. Los ciudadanos de Costa Rica, ¿qué deben de portar cuando salen a la calle? La cédula. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Deben de portarla siempre. No es cuando le da la gana, porque en cualquier momento hay una redada, hay lo que sea, y usted saca la cédula y se va para su casa tranquilo. Si no, lo llevan y lo guardan hasta y lo llevan hasta y lo sueltan hasta que lleve la cédula. O alguien le lleve la cédula, porque si no, puede ser que sea allá de Checoslovaquia. Ok, seguimos leyendo. Pues yo preso en el Señor, hermoso, ya de plena entrada Pablo nos está diciendo que él está rigiéndose bajo unas normas estrictas que las establece ¿quién? Dios. Os ruego, aquí es donde dice, ay, que Pablo era tan caballeroso, tan gentil. Ahora vamos a ver en el verso 17, por eso lo puse ahí, que no es así, simplemente es una forma educada de comunicarse. Vamos a imaginarnos este escenario. ¿Se acuerda del chiquito que iba a salir corriendo para allá, para la lluvia? Sí, pero yo se lo paleteo aquí. No, pero no lo vamos a paletear todavía, ¿verdad? Él va para la lluvia y ¿sabe qué, mi amor? Hágame el favor y se viene para adentro. Pregúntese, ¿le está pidiendo un favor? ¿O le está dando la alternativa de escoger si le hago el favor o si me voy? No, es una orden. Es una orden, exactamente. Solamente que mi conducción es educada. Hágame el favor y se viene para adentro. Ve, hágame el favor y se come toda la comida. Hágame el favor y vaya y ponga esa ropa allá. Le está ordenando. Es igual como que usted tenga un empleado, su gente que trabaja para usted, que usted llegue y le diga, Carlos, no sé, por favor, ¿usted me podría traer el carro? Exactamente, usted no le está preguntando, le está dando una orden. Solamente que le usa la palabra por favor, por un respeto. Es que hay una forma de conducirse educada y lo que Pablo está haciendo. Cuando Judas se le acerca al Señor, el Señor se le acerca y le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Será que entonces por eso entonces Judas ya estaba exonerado de lo que estaba haciendo? No, solo se está conduciendo de una forma educada, de una forma amable, de una forma de respeto. Está demostrando quién es él, no quién es Judas, su carácter. Él va a verlo como un amigo, aunque Judas lo vea como un enemigo. ¿Me explico? Amigo. Entonces ese hombre que acaba de hablar, doña Doris, le dice, amigo, ¿por qué estás vestido así? ¿Quién te dejó entrar así, de esa manera? Es que iba a decir, no, somos amigos, qué buen amigo, Rey, vea, aquí me vine, pero ahí, no sé, es que no encontré los zapatos, me vienen las sandalias. No, no es así. Entonces, cuando decimos que Dios es un caballero, nosotros estamos poniéndole en una situación como que Dios nos está rogando a nosotros. Dios se conduce con lazos de amor, pero en su forma de hablar de lazos de amor nos está demandando cosas. Eso es otra cosa. Por eso es que nosotros no nos confundamos en la forma en que Dios nos habla. Porque Dios es amor, pero también Dios es ira. Y si no se atiende, entonces dice que horrible cosa es la caer en las manos de un Dios vivo. Y no es que te va a mandar al infierno, pero viene el castigo. Viene el detente. Ok, seguimos. Os ruego que andéis como es digno en la vocación. Vocación es dedicación. Con que fuisteis llamados. Ok. Más adelante vamos a ver para qué fuimos llamados y por qué fuimos llamados. Pero hay una condición que está dentro del llamado. Fuimos llamados con toda humildad y mansedumbre. Ok. Cuando dice que fuimos llamados con toda humildad y mansedumbre, ¿de quién está hablando esa característica? ¿Del que llamó o del que está llamando? No, del que llamó. Del que llamó. O sea, la humildad y la mansedumbre la tiene ¿quién? Jesucristo. Jesús. Entonces, Él está llamando con humildad, que la palabra humildad se deriva del griego humus, o del hebreo humus, perdón, que es una mezcla de la estiércol y las lombrices. Eso es humildad. Eso es humildad, humus. O sea, es agarrar estiércol y agarrar lombrices y ponérselas a una semilla para que la semilla crezca. Abono. Pero, por favor, pensemos lo que Dios está diciendo ahí. Es Dios
exaltado hasta lo sumo. Es Dios que dejó su trono y vino en una actitud como si fuese entre nosotros estiércol con lombrices para que nuestra semilla pueda crecer. Eso es humildad. No significa que Él dejó de tener poder. No significa que Él se volvió débil. Significa que Él se puso en la condición menos o más baja para poderse acercar a nosotros sin destruirnos. Porque si se hubiera acercado en su naturaleza, nos hubiera fulminado. Porque no somos de la misma esencia. Entonces Él se acercó de una esencia, ¿cómo? Como si fuera, no me malinterpreten, no es eso Él, pero es lo que significa humus. Él se acercó humus, o sea, como si fuera abono. Y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Autocontrol de la fuerza superior. O sea, que Él, a través de la posición de humildad que tomó, se despojó de todo su poder para solicitarnos a nosotros de una forma cortés que lo adoremos. ¿Puede entender eso? Ahora, si Él hace eso, se acerca de una forma cortés y nos dice que lo adoremos, ¿está pidiéndonos un favor o nos está demandando algo? Nos está demandando algo. Por eso Él dice, ustedes me llaman Señor Maestro. Curios. Bien lo hacen porque lo soy. Pero, ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. No está poniéndose en una situación de debilidad. Está diciendo, yo soy Dios. Y si yo que soy Dios lo hago, ustedes no tienen excusa para no hacerlo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, que el amor es una decisión, no es una emoción, sino una decisión. Yo decido amar muy a pesar de las cosas, en soportarme el uno con lo otro en paciencia. Ahora sí, definamos qué es soportarse y definamos qué es paciencia. Como debemos soportarnos en el amor. ¿Qué es soportarnos unos a otros? Apoyarnos, exactamente, apoyarnos. No es aguantarnos. No, yo no tengo que aguantarle nada a nadie. Ni nadie tiene que aguantarme nada a mí. No tenemos que aguantarnos. Lo que está mal, está mal. Y lo que está mal se detiene y dice, de aquí no se camina. Pero debe de hacerse, ¿cómo? Con paciencia. ¿Y qué es paciencia? Sin estarse quejando, sin estar alegando. Usted tiene dos personas. Están en el EVAIS. Tiene una señora a la par de la otra. Una está esperando y la otra está esperando. ¿Cuántas están esperando? Dos. Una está esperando y está en ese momento, qué pereza, qué obstinado. Ya 2 horas, 3 horas, ¿para qué pago? Qué aburrido, mejor me hubiera ido al médico privado. Lo que pasa es que no tengo plata. Y esa legadera durante 2 horas. A las 2 horas llega delante del doctor y qué barbaridad, ustedes los doctores que nos están robando la plata, que taca. Indispone al doctor y después se va. La otra señora está calladita, agarra un libro, lee el libro, ve el televisor que está poniendo algunas cosas, no está reclamando, no está diciendo nada. Llegó a las 2 horas donde el doctor, llegó el doctor, la atendió y se fue. Las dos esperaron. Solo que uno lo hizo impaciente y el otro hizo paciente. ¿Qué marcó la diferencia? Si los dos esperaron, no es que no se espere, es que se haga sin reclamos. Voy a ponerlo esto y lo voy a trasladar. Viene don René, y gracias por imprimirme esta hojita, pero viene don René y no imprime la hoja, yo no traigo nada, se le olvida y yo me confío en él. Entonces yo digo, ay René, pero qué barbaridad, me confío en vos, qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre? Me hubiera dicho que no lo iba a hacer, pero ¿para qué me dijo que sí? Ahora resulta que, me estoy explicando, estoy empezando a reclamar. Pero tal vez viene René y me dice, ay hermano, se me fue por alto, se me pasó. La verdad es que en ese momento Kimberly me mandó a traer un montón de sándwiches para darles a todos hamburguesas y sándwiches y todo eso, ¿verdad? Y entonces me tuve que ir yo porque ya tenía que traer todo el pollo asado y todo eso para hacer los sándwiches, ¿verdad? Pero trajo la hoja. Y mejor salía más barato la hoja. Entonces él me dice eso y yo digo, ah bueno, René está bien. Pero ya viene y estoy en la charla y es que ese René me hubiera traído la hoja. Y es como René no me trajo la hoja. Me estoy explicando, así funcionamos nosotros. Funcionamos
reclamando todo el tiempo por nuestras circunstancias y por las personas que están a nuestro lado. Es que qué barbaridad, don Mario, usted todo el tiempo con la misma conducta. Es que qué barbaridad, don Mario, es que qué barbaridad, don Mario. Eso es quejarse. Eso es no soportarse en la manera que Cristo nos soportó a nosotros. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Dijo el Señor. Pero no es de aguantarlos, dice, ¿hasta cuándo tengo que estarlos apoyando? Ya ustedes tienen la capacidad de sostenerse solitos. A eso se refiere. No está diciendo que Él les iba a aguantar todas las impertinencias, no. Está diciendo, mire, a estas alturas ustedes ya deberían de saber, ya, ¿sabe cómo lo dice Pablo? Ya deberían de comer carnita y todavía hay que estarles dando lechita. Ya deberían de estarle enseñando a otros y a estas alturas todavía hay que decirles porque hay que llegar puntual, porque hay que congregarse, porque hay que discipularse, porque debemos de respetar esto. O sea, a estas alturas, después de 29 años de que está existiendo una iglesia, 29, 30, 40 años de asistir a una iglesia, todavía hay que enseñarle lo mismo. A eso se refiere. Pero no se refiere a que Él va a permitir que la conducta continúe, se refiere a que ya dejen de quejarse. Usted sabe que en el año 50... 59 aproximadamente, los cristianos o los del camino, que se le llamaban en esa época, vendieron todo para esperar al Señor. Ya no trabajaban. Por eso dice, vaya a trabajar, los manda a trabajar Pablo. Porque ellos pensaban que el Señor iba en ese momento, entonces se deshicieron absolutamente de todo. Y es como que ustedes y yo... ¿Verdad? Cuando lo traían todo a la iglesia, ¿verdad? Se deshicieron de todo, o sea, no lo traían ni a la iglesia, se deshicieron de todo porque el Señor ya viene. Como hicieron en 1843 los adventistas y se pararon ahí a esperar a que viniera el Señor. En el día del advenimiento, de ahí viene la palabra adventista. Porque hubo un error de cálculo. No les voy a explicar qué fue lo que sucedió en ese momento, otro día se los explico. Pero el asunto está, mis hermanos, es que el Amazonia está en fuego. Trump firmó lo de la cúpula. Está protegiendo a Israel. Ya están haciendo misiles que pueden disparar a cualquiera, todo. No, el Señor viene ya este año. A ver, venda la casa, René, Charlie, a ver cómo hace, vendamos todo, vendamos absolutamente todo y nos esperamos allá. A ver, Kimberly, ¿nos da chance de todos reunirnos allá a esperar al Señor? No, porque ya vendió. Me lo traspasa a mí. Me lo traspasa a mí. Ya ni el viernes. Me estoy explicando, o sea, no es que nosotros esperemos de una forma desordenada e insensata, es que sepamos cómo esperar. Apoyándonos, contándonos de la venida del Señor, que es nuestro consuelo, es lo que dice Pablo a los filipenses, que le dice, hablen de esto. Es la forma en que nosotros nos vamos a consolar, recordando que el Señor va a venir a sacarnos de estas aflicciones. Entonces, ¿cómo debemos de hacerlo? Con paciencia y en amor. Como el amor no es una emoción, como el amor no es un sentimiento, ¿el amor qué es? Una decisión. Yo decido amar. Pero es que yo no siento amar. No, eso es otra cosa. Eso son emociones. Yo decido amar aunque no lo sienta. Yo perdono no porque lo sienta. Yo perdono porque Dios puso eso en mi corazón. Y entonces voy a perdonar porque Dios me demanda que funcione así. No se trata de si me complace lo que estoy haciendo. Se trata de que complace a quién. A Dios. ¿Y de dónde cuelgan todos los mandamientos? De esos dos. Amo a esta persona, la voy a perdonar, porque Dios me demanda también que lo perdone. Y en el camino, la disciplina me va enseñando a mí a funcionar dentro de esto y poder volver a restaurar relaciones. Es que ya yo no puedo restaurar relaciones, ya no. O sea, a mí me la hizo y la verdad es que doña Vilma no me vuelva a dirigir la palabra, doña Vilma, ya me la hizo, yo la perdono, doña Vilma, pero a mí no me vuelva a hablar. No me vuelva a dirigir la palabra. Eso es cierto. Así es como debe proceder un hijo de Dios. Así procede Dios con nosotros. Dios nos perdona incondicionalmente y restablece relaciones. ¿Cómo restablece relaciones? Dios viene y ya llegamos ante Él orando en arrepentimiento y dice, no desprecie un corazón contrito y humillado. Eso es restablecimiento de las relaciones. Y al día siguiente volvemos a fallarle. Y Él vuelve a restablecer las relaciones. Y volvemos a fallar y vuelve a restablecer las relaciones cada vez que nos acercamos. Por eso es que Él le dice a Pedro que debe perdonar 70 veces 7. Y no es que haga una multiplicación y perdone 490 y a la 491 ya no te perdono. Tengo una duda sobre esto, pastor. Ahorita que porque se imagino que muchos la pueden tener también. Si una persona se nos acerca haciendo daño y esa persona no tiene
arrepentimiento, es una persona tóxica, nosotros lo que tenemos que hacer, sí tenemos que, en nuestro perdón, es que yo le desee mal a esa persona, pero sí tengo que tener una distancia, porque es una persona tóxica, que hay gente que es así. Pero la persona llegó en ese momento Bueno, sí. y le pidió perdón. Ya, y sí. ¿Qué hace que usted piense que esa persona va a seguir siendo tóxica? Sí, no. Su corazón. Sí. Dios dice que lo perdone. No, pero me refiero que él no tenga síntomas de arrepentimiento. Pero eso es otra cosa. Ni Dios perdona cuando no hay arrepentimiento. O sea, ni Dios hace eso. Si no hay arrepentimiento, ¿cuándo dice? El Señor dice que debemos de arrepentirnos para obtener el perdón divino. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. No hay remisión. O sea, debe haber arrepentimiento. Pero ante el arrepentimiento, nuestra obligación, y digo obligación, es perdonar. Aunque todos los días llegue a pedir perdón. Y que al día siguiente usted va a empezar a ver los frutos de ese arrepentimiento. Que es lo que debe de decirnos a nosotros si esa persona se arrepintió o no. Pero yo no soy quien para cuestionar el poder del Espíritu Santo en otra persona. Ese es el problema, que yo me considero el evaluador del Espíritu Santo para saber hasta dónde el Espíritu Santo puede o no convertir aquel corazón sin acordarme que convirtió el mío. Transformó el mío. ¿Y quién era yo? Una persona muerta en delitos y pecados. Una persona destinada al infierno. Ahora, ¿que debe de haber precaución? Sí debe de haber precaución. Eso es otra cosa. Pero la precaución significa que si yo a usted, mi hermano, le di las llaves de mi casa para que me la cuidara mientras iba a la playa y me vació la casa, yo lo voy a perdonar, vamos a ser amigos de nuevo, pero no le voy a dar las llaves de la casa otra vez. ¿Cómo? Pero no está restableciendo relaciones. Sí, estoy restableciendo relaciones, somos amigos. Pero no te doy las llaves de la casa. Tal vez dentro de unos años. Estoy claro en eso, mis hermanos. No confundamos una cosa con la otra. No confundamos que como me pidió perdón, mañana le vuelvo a prestar después de que me llevó entre las patas. Porque eso no es restablecimiento de relaciones, eso es insensatez. Es volverse a poner. Sí, no. Entonces usted no está perdonando. No, eso no significa eso. Cuidado, no significa eso. No, usted puede haber perdonado. No atesora para usted. Somos amigos, hablamos, compartimos, pero hay un área que usted y yo tenemos una debilidad. Y entonces Satanás no dijo eso, perdón. El que lo dijo fue el apóstol. Dijo que no olvidemos las maquinaciones de Satanás. ¿Y cuáles son las maquinaciones de Satanás? Que si nos resbalamos un día, nos podemos resbalar otro. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Aurora? Pastor, y cuando es al contrario, digamos, cuando uno hiere a un hermano y uno llega y pide perdón, pero el hermano no lo recibe, entonces, ¿cómo hace uno para restablecer una relación si el hermano no deja que uno se acerque? ¿Qué dijo Pablo acerca de eso que está preguntando mi hermana? ¿Se acuerdan? Mientras dependa de nosotros. O sea, si ya no depende de nosotros, ¿ya qué voy a hacer? No puedo hacer. O sea, si yo llego y le digo, mire, Aurea, perdone lo que hice, y ella no quiere perdonarme, ya no puedo hacer. Ya de ahí no puedo pasar. Si usted cumplió con lo que tiene que hacer. Yo cumplí con lo que me toca. Tal vez un día ella, dentro de unos meses o dentro de unos años, diga, ay, sí, mira, perdona, es que tenía mucho resentimiento, entonces ya yo estoy en la obligación de volver a establecer esa comunión, que es común unión. ¿Sabe qué es una común unión? Común es que quiere decir que gira alrededor de un común denominador. O sea, de uno solo. Unión es que hay un lazo invisible para que estas dos personas se conecten. Entonces, la comunión entre Aurora y yo, la comunión entre doña Marlene y yo, la comunión entre René y yo, ¿cuál es? Cristo. Esa es la comunión, común unión. Y si yo amo a Cristo, obedezco sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Ámense como yo los he amado. Qué sencillo, ¿verdad? Así es, gracias, doña Marlene. Y perdónense como yo los he perdonado. Y Él restablece relaciones. Con mucho gusto. ¿Cómo debemos de hacer eso? Solícitos. ¿Qué es solícitos? La palabra solícito es acción y efecto. ¿Qué significa? Dispuestos. Dispuestos. Siempre estar dispuestos a eso. No, mañana no. Vamos a ver, don Alejandro. Hoy no estoy muy dispuesto. Mañana tal vez, dependiendo cómo usted me hable. Pero si yo lo veo a usted que viene otra vez con ese pantalón corto, así, enseñando esas piernas que me vencen a las mías, no señor, no me venga así, tápese las piernas.
Eso no es estar solícito. ¿Sabe qué es estar solícito? Estar dispuesto en todo momento que la persona quiere arreglar las cosas, estoy solícito a arreglar las cosas. Y como Jesús es tan maravillosamente hermoso para enseñarnos, tal vez se acordó, o tal vez piensa en lo que Aurora preguntó ahora y el Señor dice, mire, vea, hagamos una cosa. Si tu hermano tiene algo contra ti, ya no depende de mí, depende del hermano. Fue el hermano el que me ofendió. Pero si el hermano me ofendió, vaya a pídale perdón. ¿Qué es eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso de que tengo que pedirle perdón al que me ofendió? Y tengo que ir a pedir perdón. ¿Saben en qué cabeza cabe? En la de Dios, que hizo eso. Que siendo el ofendido, Él vino a morir por usted y por mí. Solo Dios puede hacer eso. Pero me lo está pidiendo a mí. ¿De ahí? Él es Dios, Él no está de más. Eso es un imperativo. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Puedo ser perfecto como Dios? No. Pero debo de estar solícito. Solícito. Acción y efecto. O sea, debo de estar dispuesto a tratar de ser como Dios. Usted sí que es rajón. ¿Cómo va a ser como Dios? Jamás. No, pero es que Dios me lo está pidiendo. Que lo imitemos a Él. Entonces, Pablo, para hacernos lo más fácil, dice, bueno, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es que Pablo se cree mejor que nosotros, es que está diciendo, yo puedo. Ustedes ven a Cristo a mí, ustedes también pueden. Así de sencillo. Entonces, solícitos, ¿en qué? En guardar la unidad. La palabra unidad del Espíritu, ahí, unidad eis koinonos, de donde viene la palabra koinonía, que es compañerismo. Debemos de estar siempre dispuestos en el Espíritu Santo, que es el único que nos puede llevar a eso, a tener un compañerismo. No hay llegar a la iglesia y mira, doña, yo a la pastora no le hablo porque yo no le voy a hablar. ¿Cómo le voy a hablar a la pastora si la pastora no me haga gratis la comida en la iglesia y yo soy el pastor? ¡Qué barbaridad! Yo soy el ungido, yo soy el Hay algo de ti. Sí, yo creo que sí. resentimiento. Ve, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cómo es posible. No se trata de eso. El compañerismo se trata de que ella y yo solo tenemos una común unión que es mayor que nosotros. Ella y yo somos iguales. El que nos une a nosotros en un lazo invisible, que es la común unión, ese es el que es mayor que nosotros. Por eso que viendo esto, ¿verdad? Me hace pensar que, digamos, si aún me costara ser solícito, digamos, por la humanidad que hay en mí, que tal vez en ese momento me sienta dolida, enojada y un montón de situaciones emocionales y todo, no me cueste aceptar a aquella persona, perdonar a aquella persona, tolerar a aquella persona y todo lo demás, pero es que ahí dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, que si al final yo no podría humanamente, exactamente, pero debo de ser solícita, o sea, debo de tomar la acción de guardar la unidad del Espíritu, y el Espíritu es un Espíritu mayúscula, o sea, Es correcto. el Espíritu Santo. O sea, que si yo tengo el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo, al final No debería resistirnos. aunque yo quisiera darle por la... Ok, sí. Entonces, sí, pero entonces, doña, entonces la pastora viene y me quiere dar a mí, ¿verdad? No, pero la pastora me quiere dar a mí y ya se enojó, no ve. Y yo le quiero dar a ella y queremos agarrarnos del pelo. Ahí no está el Espíritu Santo. Es lo que dice Juan en su epístola. Quien no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. ¿Qué está diciendo? Entonces, ¿cómo dice que el Espíritu Santo mora en usted si no puede atender con la demanda del Espíritu Santo? Porque no es que usted quiere perdonar, no, está demandando el perdón, está demandando la restauración, está demandando que nos veamos en igualdad de condiciones. Ya usted no es lo que era antes, dice, ya usted no es borracho, ya no es adúltero, ya no es ladrón, ya usted no es eso, ahora usted es un hijo de Dios y debemos de vernos en esa condición. Y si amo a Dios, debo de ser solícito. Es correcto. Y yo creo que eso es lo que más le cuesta a todo el mundo. A todos nos cuesta. Una congregación. Eso nos cuesta, pero que nos cueste o no nos cueste no quita la demanda. Exactamente. Ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Entonces, No, yo digo, le cuesta no tal vez en el sentido de eso, sino entender eso. sí, claro, esa Que disposición. una vez que hemos sido renovados, no tenemos opción. Eso que dice doña Malena, me gustó esa palabra, no hay opción.
El Señor no está preguntando, ¿cómo se siente usted para hacerlo? ¿Se siente resarcido en la justicia? ¿Que suficiente con el perdón? Es más, le devolvieron la plática que prestó. O le devolvieron la plática cuando fío. Déjeme decirle algo. Vea este escenario. Cuando a usted un hermano de la iglesia le pide plata prestada, mejor regálesela. Mejor regálesela. Porque eso va a traer problemas. Y es que no le puedo prestar. Sí, podría prestarle si quiere, pero nosotros no estamos en ese nivel. Cuando usted esté en este nivel, y le voy a explicar cómo. Bueno, Pastor Alejandro, ¿qué le parece si usted, quiero cambiar mi casa? ¿Usted me podría fiar, pastor? Sí. No, sí, lo voy a fiar, pastor. Y llegamos allá al banco y el pastor pone ahí, estoy fiando al pastor José Garmendia por $1 millón. Punto, pa. Ahí está. ¿Ah? Hasta el alma la debe. ¿Sabe qué está diciendo él ahí? Si él no puede pagar, yo pago. Entonces yo no entiendo por qué las personas que han fiado a otros reclaman. Yo eso no me lo explico. Sí, porque ahí están pegándose. Yo no me explico por qué usted se echa de enemigo a una persona a la cual usted fió. Si usted legalmente, en los humanos y delante de Dios, usted dijo, si él no paga, yo pago. Usted simplemente está cumpliendo lo que prometió. Por eso es mejor decir que no, correcto, no lo fío. Pero si usted está dispuesto a perder la plata, fíe. Y Dios dice que no hagamos eso. La plata y la amistad y todo. Por esa razón lo dice que... Es que no tiene por qué perder la amistad. Es que ahí es donde está el problema. El problema es que entonces mi valor estaba en el dinero. ¿Por qué lo hice? ¿Y sabe qué nos dice la mayoría de las personas? Mire, doña Aurea, me puede fiar. Yo no le voy a quedar mal, ¿verdad? Que somos buenos amigos. Vea, jamás. Yo nunca le voy a dejar quedar mal a usted. Y es lo primero que pasa. Claro. Mejor echárselo enemigo sin fiarlo, que no después ya fiado y enemigo. No, yo no creo que una persona se haga... Yo le he dicho a muchas personas que no los fío y no son mis enemigos. No necesitas. Posiblemente si le hubiera fiado tal vez. Podría ser mi enemigo, exactamente. Eso sí. Y hay muchas personas y personas que amo, personas muy cercanas que me han dicho, mire, ¿me puede fiar? No le puedo fiar. Porque significa que yo voy a pagar si usted no paga y no tengo la capacidad para pagar eso. Cuando tenga el dinero para pagar eso, entonces podría hacerlo. Y esas fianzas no son solo escritas, son de palabra. Llegan a donde Kimberly y Kimberly saca ahí un montón de esas pulseritas lindas que ella tiene y entonces yo le digo, ay Kimberly, no importa, dele a Aurea, yo la conozco. Ya ahí está. No, dele a Aurea, yo la conozco. Oh. No estoy firmando nada, no le estoy diciendo que yo pago, pero di un aval. Di un aval. Si él me pregunta, ¿usted conoce a René? Sí, claro que sí, no importa. Adelántele a él el dinero para el trabajo. Estoy dando un aval. No está firmado, ya comprometí mi boca. Correcto. Y como comprometí mi boca, si don Mario me dice a mí, mire, ¿le puedo dar un adelanto a René? Y yo le digo, sí, don Mario, déselo, tranquilo, no hay ningún problema. Y René lo pague, don Mario está delante de Dios en el derecho de decirme, págueme usted. Pero no firmamos nada. Pero eso es honor. Por eso es que uno no tiene que... Eso es honor, ¿sabía? Y hay gente que hoy en día, la mayoría de la gente no conoce de honor. ¿Seguimos? Ok. ¿Por dónde íbamos? En el espíritu con que fuiste llamados, que es una conducta para hacer algo, en una misma que esperanza. La palabra esperanza se deriva de tres, es spes, que significa pies, y ansa, que es andar. O sea, la esperanza es caminar, eso es esperanza. Andar hacia una dirección, eso es. Y desesperanza es no tener pies y no poder caminar. Lo cual significa que si yo agarre toda la idea completa. Si yo estoy solícito en guardar el vínculo de la paz, que es la unión, la atadura invisible que el Señor Jesucristo nos tiene a nosotros, y fui yo llamado para caminar en el mundo con mis hermanos sabiendo que Él va a venir. Ahora vamos entendiendo el texto. ¿Por qué puedo yo caminar con ustedes y ustedes conmigo? Porque tenemos los ojos puestos en el galardonador y el galardón. ¿Cómo el galardón?
Él mismo es galardonador, Él mismo Él es el premio de nosotros, el llegar hasta allá, y nosotros somos el premio de Él. ¿Me estoy explicando? Porque Él es el común denominador, Él es el vínculo perfecto de la paz. Entonces yo puedo llegar allá porque el Señor me dijo que si yo me conduzco de esa manera, yo voy a llegar allá. Él me está dando garantía. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. No, perdón, de hecho que nosotros no podemos producir la unidad. Es correcto. No dice que la produzcamos, dice ¿No? que la guardemos. Que la guardemos porque no viene de nosotros. No, él no la ha dado, nosotros la tenemos que guardar. Ahora, agarremos lo que el pastor acaba de decir porque es muy importante lo que él acaba de decir. Significa que en el momento que el Espíritu Santo me salva y me sella, ya tengo eso. Me equipa, ya lo tengo. Y debo de guardarlo. ¿Qué es guardarlo? La palabra guardar es retener, es tener amarrado eso, es no dejar que se me escape. No está hablando de salvación, está de la capacidad que yo tengo para relacionarme con otras personas. Mientras dependa de Él. Ahora, si yo tengo al Espíritu Santo, conozco lo que Dios demanda, sé lo que es un mandamiento, que no es una, como dijo doña Marlene, no es una opción, no es una alternativa, debo de decidir, amor, debo de decidir hacerlo. Porque cuando yo decido hacerlo, dice el Señor, el que me ama, ¿qué? Obedece mis mandamientos. Qué hermoso es cuando usted lee las cosas de manera informada. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y leamos el otro texto. Pero a cada uno de nosotros, ¿quién es cada uno de nosotros? Levante el cada uno aquí la mano. Ok, somos todos, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. La palabra gracia en griego es carites. Es un préstamo. Es cuando usted le da un dinero a alguien y usted lo tiene que devolver. La palabra gracia, la gente la ha tomado como que es algo que Dios da y no va a pedir cuentas de esto. La gracia es un préstamo. Lo que por gracia recibisteis, de gracia debes dar. O sea, lo que te fue dado en custodia, debes de compartirlo. O sea, la palabra gracia básicamente es un préstamo. ¿Y cuál es el préstamo? Lo dice más adelante. Conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? La palabra ahí es en latín dominus, domus. Dominus es dominio y domus es casa. O sea, lo que el Señor me dio a mí como dueño de la casa. ¿Cuál es la casa? Su iglesia. Es una capacidad que viene de Él que la puedo ejercitar en las demás personas. Porque Él es el dueño de la casa y Él me prestó esa capacidad. Ahora dígame cuál capacidad me prestó Él que debe de regresar a Él. El amor es correcto. El amor. El amor está en mí. La capacidad de decidir hacer lo correcto está en mí porque Él la puso en mí. Como dijo el pastor, no nace de mí. La pone Dios en mí. ¿Y para qué la pone Dios en mí? Para que yo la comparta a otro, y el otro a otro, y el otro a otro. Pero todo eso regresa a Dios. ¿Sabe cómo lo regresamos a Dios? ¿Cómo le regresa a usted eso a Dios? Dígame una cosa. Dios le dice a usted que yo debo de perdonar y restablecer relaciones con mi hermana doña Vilma. Que aunque esté enojado porque doña Vilma no me trajo empanaditas de allá de Turrialba tan ricas que hace y todo eso, entonces yo la voy a perdonar y Creo que ya está está, ¿verdad? con toda la congregación. O sea, lo que yo quiero rescatar de aquí es que yo le voy a devolver a Dios lo que Él me dio a mí en el hermano. Pastor, Barniz. me lleva a la parábola de los talentos. Exactamente. Que recibí 5 talentos y produje de esos 5 otros 5. Entonces, eso no va a ser para mí, eso va a ser para Dios. En el hermano. Porque es donde yo puedo devolverlo. ¿Sí, amén? Pero vea qué interesante, don Mario, lo que está diciendo usted. Y ustedes vienen hoy, pero afiladitos todos, ¿verdad? Desde que comenzó doña Oris. Dice que para eso, dice Pablo, que no hay medida.
Por eso es que yo puedo producir 5, 10, 15, 20, porque lo que Dios me dio a mí yo lo puedo dar sin medida también. Desmedidamente. Entonces, si Dios me trata a mí como me trata, yo puedo hacer de la misma manera y Dios no me pone límites a eso. Pero qué tonto es usted, ¿ah? Usted sí es tonto. ¿Cómo se le ocurre andar con esa persona, abrazar a esa persona después de lo que le hizo? Si fuera yo no lo haría. Pero usted no es yo, ni usted es Jesucristo. Y Jesucristo dice que Él se conduce así con nosotros cuando llegamos de Él con un corazón arrepentido. Y de esa misma manera, cuando otra persona viene arrepentido delante de mí, yo debo reaccionar de la misma manera con esa persona. Y eso no es ser tonto. Eso es ser perfecto como mi Padre es perfecto. Gracias, don Mario. Ahora vea. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ok, ¿qué es esto? Podríamos empezar a hacer un montón de explicaciones teológicas, pero vamos a hacerlo de la forma simple, como Jesús enseña, ¿ok? ¿Qué es llevar la cautividad, la incapacidad, la atadura que yo tenía para no comportarme como Dios? O sea, Dios me libera de esa esclavitud, Dios me libera de esa atadura que yo tenía con Satanás y me pasa a la atadura con Cristo, que la atadura con Cristo es una común unión con Dios, para que dice que, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, que el Señor no se siente más que Dios, ni Dios más que el Señor, y yo no debo de sentirme más que usted, ni usted más que yo, sino debemos de sentirnos en común unión. Bueno, ¿y cuál común unión puedo tener yo cuando me libera de esa esclavitud en la que yo estaba? Y dio, la palabra dio ahí, que está en el griego, cuando usted estudia el paralelismo griego de ese texto, dice dote, patere. Dote, patere. ¿Qué es dote, patere? La palabra de abajo, coneus, que la escribí mal. ¿Sí puse coneus? Coneus, la palabra coneus es progenitores. Esa es la palabra coneus, progenitores. ¿Quiénes son los progenitores? Papá y mamá. La palabra patere es solo papá. Entonces Dios dice que me quitó la incapacidad, la atadura que yo tenía para estar con rencor y resentimiento, y me dio de los dones de Cristo, que es perdón, que es amor y es comunión, porque fue la dote que Dios me dio a través de Jesús. ¿Ya lo entendieron? La dote. ¿Qué es una dote? Era lo que se le daba a las mujeres, a los papás de las hijas. Ajá, la dote se le daba a la mujer cuando se iba a casar para que la mujer se llevara, ok. Ahora la pregunta es... Pero no se le daba a la mujer, se le daba No, al papá. Correcto, sí, pero al esposo, pero la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros entonces? Nosotros somos la esposa, Ajá, ¿y la dote a quién se le dio? a la iglesia. Es correcto. A la iglesia. ¿Y cómo se le dio? Lo vamos a ver más adelante. Dándole oficios a la iglesia. Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Ok, esos dones que Dios nos dio fue el domus, o sea, el dueño de la casa, que es el patere, que es el padre, nos dio esas capacidades. Pregunta, ¿tenemos nosotros capacidades de Dios en nosotros para ejercer como lo fue Jesucristo? ¿Sí o no? Porque no hay intermedios. O lo tenemos o no lo tenemos. Tenemos la capacidad de Dios en nosotros para ejercer y hacer como hizo Jesús. Sí, él dijo que cosas mayores serían. Eso es. Doña Marlene usó el texto correcto, aún más que lo que él hizo. Entonces yo voy a levantar muertos. No estaba hablando de eso. Aunque si Dios quiere lo podríamos hacer, pero no era de eso que estaba hablando. ¿Sabe de qué estaba hablando? Amarse los unos a los otros como yo los amé. ¿Sabe que él dijo que es un mandamiento nuevo? Era un mandamiento nuevo. Doy un mandamiento nuevo. Pero era un mandamiento nuevo. No, ya estaba. No era nuevo, estaba en Levítico y estaba en Deuteronomio, que era lo nuevo. Que él lo había venido a implantar porque él lo mostró. No. Que ese mandamiento decía que debemos de amar a los... ¿Cómo se llama? A los mismos. Ajá. Y ese era, él se incluía a los enemigos.
Es correcto. Póngale un 10 a doña Marlene. Marlene, pero vení por ahí. Ellos consideraban que el mandamiento aplicaba solo a sus semejantes. Familia, judíos. Mientras seamos del mismo toque, nos amamos. Voy, doña Marlene, de la misma manera. Pero él dijo, no. Voy a incluirlo un poco más. La medida que yo les doy a ustedes es esta. Como yo los amé, es esta, que aún a los enemigos, porque aún a ustedes los estoy amando. Pastor, pero yo creo que hablando de ese verso y hablando del verso anterior, de lo que estábamos diciendo, del perdón, yo creo que ese es el problema de los cristianos, ¿verdad? Que no han entendido esa parte. Que, digamos, por ejemplo, si usted es familia mía, mi esposo, usted se equivoca y usted comete una falta contra mí, yo lo puedo perdonar a usted y puedo seguir viviendo con usted bajo el mismo techo y todo, ¿verdad? Pero si yo me equivoco y yo no soy parte de su familia, porque usted no me ve como parte de esa familia, pero somos parte de una misma iglesia, entonces lo que hacemos es que desechamos a esa persona porque esa persona se equivocó bajo lo que yo pienso que se equivocó, ¿verdad? Porque a veces ni uno mismo sabe por qué la gente actúa como actúa. Entonces, si por ejemplo usted se equivoca y vamos a la misma iglesia, como lo que Aurora estaba diciendo ahora, y yo le pido perdón al hermano, y ese hermano no quiere restablecer esa relación conmigo, es porque esa persona no me ve como lo que yo debo de ser para él, parte del cuerpo de Cristo, igual que lo es él. Entonces, ahí es donde está el problema. Pero si fuera familia mía, yo sí lo perdonaría, aunque hiciera peores cosas de las que yo he hecho. Correcto, por eso el Señor dice que como Él lo hizo. Y lo que doña Marlene está... Y no estamos viendo que sí somos familia. Sí, lo que doña Marlene está diciendo es una aplicación y vamos a irnos al comentario de doña Aurora. Pero ¿qué me dice Juan en la epístola? Que si esta persona no quiere arreglarse con usted, ¿qué me dice Juan? Que lo lleve ante la... No. Eso dice Pablo. ¿Qué dice Juan? Que no ha pasado de las tinieblas a luz. ¿Qué está diciendo? Que no tiene el Espíritu Santo. Como decía la pastora, si yo tengo el Espíritu Santo voy a poder hacer eso. Pastor, ¿Sí? ¿puedo leer un texto? Por favor. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Don Mario, usted acaba de leer la medida que él dio. Esa es la medida. Eso es lo nuevo del mandamiento. Eso es lo que los judíos no entendían. O sea, los judíos decían, perdonémonos entre nosotros, somos judíos. Usted es judío, yo soy judío, nos perdonamos. Pero perdonar a un asirio o perdonar a un filisteo, no, eso yo no lo voy a hacer. Y el Señor dice, yo sí lo hago y ustedes lo van a hacer. Lo que estaba diciendo doña Marlene, exactamente. Pero pero ahí está el pero si no puedo hacer eso, es como dijo la pastora, es porque no tengo la fuerza que me impulsa a hacer eso. Juan lo está diciendo de esta manera, mire mis hermanos, Juan lo está diciendo de una manera cruda. Es crudo como Juan lo está diciendo. Juan lo que está diciendo es, si usted no puede amar a su hermano y perdonarlo, usted no es salvo. Eso es lo que está diciendo. Usted no es salvo, usted va para el infierno. Literalmente eso está diciéndolo así. Es el primer fruto. Si yo no tengo la capacidad de perdonar a la persona y restablecer mi amistad con esa persona, yo no soy hijo de Dios. Ahora, pero usted me está diciendo, pastor, que entonces quiere decir que esta persona no es hijo de Dios. No, yo no estoy diciendo eso, lo dijo Juan. Yo solo estoy repitiendo lo que dijo Juan. Cada quien que se analice a sí mismo, dijo Pablo, en cuanto a ese tipo de reacción. Pero si don Carlos me pide perdón a mí, genuinamente, y yo lo perdono, no tiene por qué nada seguir separándonos. Y si yo no puedo perdonar a don Carlos... Son tonterías. Sí, y si yo no puedo perdonar a don Carlos, el libro, Juan me dice a mí casi durante toda una epístola que yo no soy salvo. Porque mi fruto es conducirme como Dios se conduce y debo de ser perfecto como el Padre es perfecto. Por eso es que nosotros nos libró de esa cautividad, de esa incapacidad de hacer eso. Ya no tenemos la incapacidad, ahora tenemos la capacidad. Es como el odio. Usted puede aborrecer a una persona, pero usted con el Espíritu Santo no vuelve a odiar a nadie.
Es imposible odiar porque el amor y el odio no se mezclan. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino de que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, hay un ejercicio del Dominus Pater ahí. Lo que me está diciendo es, no se ponga a pensar si predicó en el infierno, no predicó en el infierno, si le predicó a Abraham, si le predicó... No piense en eso. Lo que el texto me está diciendo es que Dios tiene dominio en todo. Sí, sí. En la oscuridad y en la luz Dios domina. Jesús lo dijo, yo tengo potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo cual significa que esa potestad operando en nosotros hace que nosotros podamos vencer la oscuridad. Y la oscuridad también es la falta de perdón. Y el que descendió es el mismo que también subió. O sea, la palabra subió ahí es altus are. O sea, altus are es ponerlo en la posición más alta. O sea, que ese que descendió, que se humilló, que se presentó como una mezcla entre, ¿cómo se llama? Entre estiércol y lombrices para poder comparar lo que él tuvo que hacer de dejar esta posición para tomar esta, ese fue puesto ¿a dónde? En lo más alto. O sea, por encima, capore, por encima de todos los cielos y llenándolo todo, o sea, un dominus solutus, que significa un dominio absoluto. Y si quieren entenderlo, váyanse a Filipenses capítulo 2, cuando dice, y él fue puesto en lo sumo, y por él toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que él es el Señor. Porque él, ¿qué hizo? Descender a esa posición, autohumillarse en esa posición, para decirnos a nosotros, ¿vieron lo que hice yo? Hagan lo mismo. Porque si yo, que soy curious, Dios, y lo soy, lo hice, ustedes también háganlo. Pero mis hermanos, la mayoría de las iglesias, la gente se va porque no pueden ejercer ese mandamiento. La mayoría de las iglesias se divide porque no se puede ejercer ese mandamiento. La mayoría de los matrimonios se separa porque no se puede ejercer ese mandamiento. Pero me faltó, se fue con otra mujer. El Señor dice, Moisés permitió la carta de divorcio por la dureza de su corazón. A eso se refiere. Por su corazón endurecido. Porque lo que tienen que hacer es arrepentirse y perdonar. Y cuando estas dos cosas funcionan, entonces la restauración del vínculo perfecto, que es un lazo invisible, se vuelve a establecer dentro de esas relaciones. Pero, tomando en cuenta de que el amor es una decisión. por supuesto, debe ser una decisión, no un sentimiento. Es que si yo espero sentir, la pastora lo dijo muy bien ahora, o sea, yo no lo voy a hacer porque no es mi capacidad. Debe estar alguien superior a mi debilidad, a mi rechazo. Como dijo el pastor, no nace en mí. Pero si el Espíritu Santo está en mí y yo decido cumplir con los dos primeros mandamientos de los que pende todo, ¿qué voy a hacer? Amar a Dios diciendo lo que Él hace o lo que Él dice, y amar a mi prójimo cumpliendo a ese mandamiento primero, porque el uno está ligado al otro. Y cuando eso sucede con mis enemigos. Y Él mismo constituyó, y eso es una palabra que debemos de ponerle mucha atención, o sea, la palabra es satatuere. Satatuere es estacionar. ¿Qué es estacionar? Es parquear. Es hacer un hueco y meter una piedra para sobre eso empezar a hacer un edificio. Entonces, dice, constituyó, estacionó, puso de fundamento a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Todos esos son oficios. Eso no son dones, son oficios. No confundamos una cosa con la otra. Pero a estos oficios, que la palabra correcta es opititionum, la palabra opititionum son operarios de una obra. ¿Cómo operarios de una obra? ¿Sabe qué constituyó Dios? Operarios de una construcción. Del templo. Es correcto. Puso el fundamento, que es Cristo. Sobre él construyen los apóstoles. Los maestros enseñan para que ese edificio llegue a tomar la forma que él quiere que sea. Pero ese edificio, dice en Apocalipsis, que no es hecho de manos de hombre.
Es el tabernáculo que desciende de los cielos. ¿Cuál es ese edificio? Nosotros. La iglesia se está construyendo sobre el fundamento que es Cristo, sobre lo que los apóstoles dejaron, y nosotros tenemos que atender esos mandamientos y esas direcciones de la forma en que Dios lo estableció, para poder llegar bien al final. ¿Por qué es importante leer los textos primarios, no originales? No existen textos originales, solo copias. No hay autógrafas. La autógrafa es el que escribió así con su mano. No existe eso ya. En el año 145, el primero que se encontró de Apocalipsis ya era una copia. ¿Por qué nosotros tenemos que entender cómo se escribió eso? Para poder entender el texto y dejar de poner nuestras propias ideas. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para el aedes facere, o sea, construir un templo. Eso es lo que dice ahí, edificación. Cuando usted lee edificación es aedes facere, o sea, la construcción de un santuario, la construcción de un templo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Y cómo debemos de funcionar nosotros? Como casa del Espíritu Santo. Y yo no puedo estar en enemistad con usted. Si usted tiene el Espíritu Santo, yo lo tengo, no podemos estar en enemistad. Eso no es posible. Cuando usted ve que a las personas las pasan al frente, que dice que son creyentes, saquémosle el demonio y liberémosle a los demonios. No es posible, no puede Belial y la luz estar en conjunto. Hay influencia demoníaca así en los alrededores, pero que el demonio esté adentro con el Espíritu Santo, eso no se puede, es imposible. O está uno o está el otro, porque es un templo donde habita el Señor. Y la palabra cuerpo de Cristo, la palabra correcta es corpus, o sea, un conjunto de elementos que forman una unidad compuesta. Ustedes saben que es una unidad compuesta, un ejad. Está una unidad absoluta y está una unidad compuesta. La unidad absoluta es que eso es único. Jesús es único e irrepetible. Pero en Él hay una unidad compuesta, que es la iglesia. Porque todas las personas están salvas, que están adheridas a Él. No estoy hablando de la novia y estoy hablando de la esposa, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Ahí están metidos todos, invitados, malos y buenos, como leyó nuestra hermana hace un rato, como malos y buenos, o sea, las personas que están funcionando bien y los que no están funcionando bien. Sí, sí. Pero todos están ahí. 6 minutos. Hasta que todos lleguemos a la unidad, o sea, a la unidad perfecta de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso estamos llamados, ¿sabía? A llegar a esa estatura. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que hoy estoy en una iglesia, mañana estoy en otra, hoy estoy con un amigo, mañana estoy con otro, hoy estoy con una esposa, mañana estoy con otra. O en pensamiento. Pero todo inicia en el pensamiento, de todas maneras. Entonces dice, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. O sea, hoy me enseñan de una forma y mañana de otra. Por la estratagema. ¿Qué es estratagema? Es una maniobra militar. Eso es una estratagema, una maniobra militar. Un hombre haciendo la guerra contra otro hombre, o un general contra otro general. Estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, o sea, una agudeza mental, y las artimañas, que es el arte de manipular del error. Entonces resulta que lo que el Señor está diciendo es que si nosotros estamos unidos en un solo espíritu, en la convivencia y la comunión del amor, es muy difícil que Satanás pueda hacerle la guerra a la iglesia. Por no decir imposible. Es muy difícil que pueda separarlo a usted de mí. Es muy difícil que pueda enemistar al pastor conmigo. Es muy difícil. Satanás no puede hacer eso porque estamos en una unidad de espíritu, en una unidad de pensamiento, y la unidad es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Están caminando con la misma esperanza. Caminando con los pies en la misma esperanza. No estamos sin pies. ¿Qué es estar sin pies? No tener esperanza. Gracias, pastora. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. ¿Qué hay que seguirlo? A Él, conforme Él actuó, y Él es la cabeza. De quien todo el cuerpo, ahora sí, nosotros, corpus, bien concertado y unido, o sea, armónico.
como la música, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, una simbiosis. Lo que yo hago la beneficia a usted y lo que usted hace me beneficia a mí. Lo que a mí me perjudica la perjudica a usted y lo que a usted le perjudica me perjudica a mí. Esa es la simbiosis. Usted ve las grandes ballenas que van con unos pescaditos que lo van limpiando. Ella protege al pescadito y el pescadito lo limpia. Le limpia hasta los dientes y todo. Eso es simbiosis, o sea, nos ayudamos los unos a los otros según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál actividad? Ser pastor, ser evangelista, ser esto, la actividad que a cada uno le toca. Recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Y escuche, a ver si cerramos, por qué esto es un mandamiento y no es un ruego. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Se dieron cuenta que no está pidiendo favores? Esto digo y ¿qué? Requiero en el Señor. Ahí está el mandamiento. Todo el capítulo es un mandamiento. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya ustedes no son lo que eran. Teniendo el entendimiento entenebrecido, no tienen por qué estar haciéndole números si perdono o no perdono, tienen que obedecer. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque ya ni siquiera siento nada por las personas, estoy tan adolorido, estoy tan resentido, tengo tanta cosa en mi corazón contra esa persona que no puedo perdonarlo. Se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de avidez e impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, ahí está la condición, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él. O sea, si de verdad es salvo, y voy a agarrar para cerrar en estos 5 minutos, si en verdad es salva la persona, Aurora, que usted pone de ejemplo, y no estoy diciendo que exista esa persona, solamente el escenario que nos puso, si en verdad es así, esa persona va a llegar a los pies del Señor y va a perdonar y va a aceptar el perdón. ¿Me estoy explicando? Sí, en verdad. Si no lo es, no ha pasado de las tinieblas a la luz. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, o sea, suéltense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, estratagemas, y renovados con el espíritu de vuestra mente, y vestidos, lo que nos enseñó nuestra hermana doña Doris, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Entonces, para estar delante de Dios en las bodas del Cordero, que dice que bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero, debemos de estar ¿qué? Bien vestidos. ¿De qué? De amor, de paciencia, de esperanza, de compasión, de comunión, y empieza a sumarle todo. Esas son las vestiduras, todo eso tenemos que ponérnoslo, y solo así podemos entrar a las bodas. Y ese vestido, ¿quién lo dio? El Señor nos dio. Con esto tienen que vestirse. Aquí está cada una de las vestiduras que tenemos que usar. Eso es lo que tenemos que ponernos, y con eso vamos a ser aceptos delante de Dios. Dios odia, queda para la otra quincena. Ahí está, hay que odiar lo que Dios odia. Por lo cual, desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, que somos miembros de un mismo cuerpo. Airaos, pero no pequéis. No tengo pues que explicarlo, ya lo expliqué bastante. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de esa boca. O sea, enójese, pero no diga barrabasadas. Aírese, pero no ofenda a Dios con su boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, construcción, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no impida que el Espíritu Santo trabaje, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Amén. Y terminamos con ¿qué? Dios odia. La otra semana les explico eso, pero yo creo que ya está bastante claro. Vamos a darle gracias a Dios. Faltan 2-3 minutos. Y realmente yo creo que hoy somos poquitos, somos menos, somos como la mitad. Pero yo creo que hoy estamos muy bendecidos. Muy, muy bendecidos. ¿Verdad? Con lo que el Señor nos ha regalado. Pastora, ¿nos despediría en oración, por favor?